Saludamos al coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad y desarrollo. Coronel Pazmiño, nuevos incidentes en la cárcel de Guayaquil dan signos de que la situación sigue sin estar controlada. Hay lecturas propias que se hacen aquí en la ciudad de Cuenca con respecto a la cárcel de Cuenca, pedidos del gobierno que se los ha hecho desde el gobierno local que no son respondidos. Cuenca aspira a que esta cárcel de Cuenca sea solamente de carácter regional y que el municipio de Cuenca de alguna manera asuma competencias en la misma. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se encuentra la situación carcelaria. Muy buenos días, un cordial saludo para los oyentes de prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. Bueno, la situación no ha variado con relación a los últimos incidentes que hemos visto meses atrás, donde ya hubo masacres de proporciones alarmantes a nivel nacional e internacional, fueron noticia internacional. Esto no ha variado y lo que se anunció en ese evento lamentable es que esto iba a continuar y en incremento, debido a que van a quedar ciertos resentimientos y rencillas entre las diferentes organizaciones que irían nuevamente a ajustes de cuentas. Es parte de lo que estamos viendo, es la dinámica de las organizaciones delictivas y cómo estas pues tratan de ir controlando los espacios territoriales al interior de los centros carcelarios, en otras palabras, creando pequeños santuarios o microestados donde estas organizaciones pues administran y controlan parte de los centros carcelarios. La idea de estos grupos es tomar toda la cárcel para tener un control de todos los aspectos de la administración carcelaria. ¿Cuál es su lectura sobre lo que pasó el día de ayer en Guayaquil? Bueno, el día de ayer en Guayaquil, un enfrentamiento en el pabellón 4 y 5 que pues genera nuevos incidentes que pueden ir escalando en el transcurso de estos días. Aproximadamente lo que sabemos es un guía que fue tomado y herido. Hay varios heridos, dentro de ellos pues con armas de fuego, 2 PPLs y también algunos miembros del cuerpo de vigilancia de las cárceles. Pero el problema radica en que, como usted bien lo anotaba inicialmente, no se han articulado por parte del Estado y por parte tampoco del SNAI algunas acciones que son importantísimas. Todavía seguimos con los famosos candados en las puertas, todavía seguimos sin los sistemas de vigilancia de cámaras de monitoreo, no tenemos sistemas de escáneres. Hay un sinnúmero de falencias que no sabemos si es que se trata de que hay un comprometimiento de las autoridades para no ponerlas en ejecución o qué es lo que está sucediendo, porque no se explica cómo siguen entrando armas a diferentes centros carcelarios a vista y paciencia de las autoridades. Se habla allí de que se escuchaba armas de alto calibre, de largo alcance, así se les ha calificado. Si es que esto efectivamente es así, se estaría confirmando lo que usted señala. Pero de cualquier manera y dando el beneficio de la duda, el hecho de que la situación no haya escalado el día de ayer, hablar de 3 heridos es muy diferente a hablar de las decenas de muertos que se han dado en otros lamentables incidentes. Lo sucedido ayer no da visos de que haya habido una actuación, unas alertas más oportunas. Lo que nos da un viso claro es que hubo una reacción inmediata de las fuerzas de seguridad, en este caso de unidades de élite del ejército y de la policía, que ingresaron inmediatamente a controlar. Alertas que no habían funcionado anteriormente. Esas alertas no funcionaban anteriormente, esperaban que se tranquilice, si es que cabe decir el término, al interior, y luego ingresaban. Ahora no, la metodología que están empleando es apenas se tiene esta alerta por parte de los guías penitenciarios de que hay un amotinamiento, pues inmediatamente ingresan para controlar y evitar que se den estos desmanes y estos actos de violencia que han sido una conmoción tremenda a nivel nacional. ¿Serían estos procedimientos que están preparados para cualquier otra cárcel en el país, particularmente las grandes cárceles como la de Latacunga o de Turi? Sí, y yo creo que en cada una de estas cárceles regionales tenemos equipos de inteligencia
posiblemente operando, digo posiblemente porque no sabemos con realidad qué mismo tienen con relación a ese tema. Tenemos equipos élite de la policía y del ejército en condiciones de prestar ayuda y auxilio inmediatamente en el momento que se presente un tipo de amotinamiento de estas características. Entonces van a incursionar inmediatamente de acuerdo a lo que se tiene previsto o han planificado. Sin embargo de ello, pues esto también tiene que tomar en cuenta lo siguiente, que a mi parecer lo que se dio allá fue un inicio, un conato, no en sí una situación tan grave como se han presentado en otros centros carcelarios, y hay que tener especial atención y manejar una buena información al interior para ver cómo se están desarrollando las actividades al interior de los mismos. Paralelamente se ha venido dando un censo carcelario que esperó mucho, que por fin se está dando, pero que de cualquier manera no explica muy claro cómo vienen manejando los distintos gobiernos del tema carcelario. Un censo carcelario lo que dará, entendemos, es información un poco más específica sobre la población carcelaria, situación que debería en forma natural con la tecnología actual, contar con una base de datos integrada con el sistema judicial. No debería ser necesario que exista un censo si es que hubiese bases de datos técnicamente controladas, cosa que no es nada extraordinario pedir en la situación tecnológica actual. El problema que tenemos es que los estados, los gobiernos, perdón, no son los estados, los diferentes gobiernos no le prestaron atención y dejaron que esto siga creciendo. Este censo carcelario nos demuestra claramente, palpablemente, una realidad, que esa población carcelaria estaba sin ningún tipo de control. Nadie sabía ni quiénes estaban adentro, ni qué tipo de penas, ni el nivel de peligrosidad, ni dónde estaban alojados. O sea, no había información. Por eso es que cuando se dio una fuga, yo recuerdo que era en Santo Domingo la una y la otra en La Tacunga, pues había gente que no sabían si estaban ahí o no estaban, quiénes habían sido los fugados. Cuando hay incidentes y hay personas decapitadas y un sinnúmero de barbaridades que se dan, pues se demoran meses en tratar de identificar a la persona, cosa que no sería algo normal porque se supone que tienen una base de datos ya establecida. También existe ahí deficiencias gravísimas porque sabe en sí cuándo cumplen las condenas cada uno de los detenidos. O sea, es una anarquía total en donde, como bien decía usted inicialmente, estas organizaciones delictivas son las que controlan y manejan el interior. Afuera, pues, no existe mayor control. Y este censo carcelario le permitirá al Estado y al SNAE tener recién una auditoría de personal sobre estos privados de libertad que están en los centros carcelarios con una mayor definición de sus datos, su tipo de sentencia que tienen, la cantidad de años que tienen que cumplir en ese tipo de condena o en ese centro carcelario, y también un sinnúmero más de antecedentes que son importantes para poder tener un registro minucioso. Ahora, escuchamos por allí, aunque todavía no se han emitido documentos, pero entendemos que está ya en las fases finales y de procesamiento la información del censo carcelario, de que un alto número, más del 50%, no tenemos la cifra exacta, no quisiéramos mencionar un dato erróneo, pero con seguridad más del 50% de los presos que han sido parte de este censo, de esta encuesta, han señalado que o se pertenecen o simpatizan con alguna de las mafias que están operando en los centros de detención del país. Eso es algo lógico y creo que ese 50% es un dato que podría ser mínimo, no tan real. Yo creo que sería mucho más grande. ¿Por qué digo esto? Porque cada persona que ingresa comienza lo que se llama un calvario de supervivencia carcelaria. Esta persona ingresa al centro carcelario y tiene, por las buenas o por las malas, que unirse a una organización delictiva para que le dé la protección del caso. Y esto es lo que vemos en casi la mayoría de los centros carcelarios. Entonces, gran parte de la población va pues uniéndose a estas bandas por buscar una protección
y también una supervivencia que es vital allá al interior, ¿no? Quisiera preguntarle también sobre ese accionar de las mafias fuera de la cárcel, las extorsiones que se han dado ya desde hace muchos años en el país, que han sido ubicadas por las unidades de la policía como con un origen, por lo menos a nivel de organización, desde el interior de las cárceles. Ahora, en varias ciudades del país han empezado a darse esto de las vacunas, extorsiones de otro tipo, bastante más directas, que han sido denunciadas en los últimos días. Sí, hay una conexión directa entre las organizaciones delictivas que están al interior de los centros carcelarios y la actividad delictiva que se da en las ciudades. Esa es una relación que es permanente desde muchos años atrás. Sin embargo, también existe otra, que es el aprovechar, tomar el nombre de una organización para causar miedo o temor en la población. Entonces, gran parte de estas organizaciones delictivas que no pertenecen a las organizaciones o las megas bandas, pues lo que hacen es tomar el nombre de estas y a nombre de ellas comienzan a extorsionar a las personas o a los negocios, o piden vacunas o piden ciertos impuestos. Esto es lo que se utiliza generalmente y están utilizando generalmente actualmente. Llaman para pedir dinero a nombre de tal organización, que eso es lo que se está empleando al momento en el contexto nacional y en las diferentes ciudades. Le invitaría, coronel, y a nuestros oyentes a atestiguar parte de cómo se da esta presión, estas extorsiones, en videos que han circulado aquí en la provincia de La Suay, que han denunciado los medios de comunicación, que se ha denunciado también a las autoridades. Veamos por lo menos parte de uno de ellos. Tarde, Raúl Castro. Mira, papá, la inversión que tengo para vos, mira, si no me colaboráis, necesito que nos colaboréis de la mejor manera. Sabemos que tenéis una fábrica de joyas. Si no me colaboráis, papá, arremeto contra el boy y contra la familia tuya. Es realmente dramático, espeluznante este tipo de documentos gráficos que son reales, coronel. ¿Qué es lo que debe hacer un ciudadano ante estas amenazas? De la CIA tuyo, ¿oíste, papá? Bueno, lo primero que tiene que hacer un ciudadano ante este tipo de amenazas es presentar la denuncia inmediatamente en la Policía Nacional para que la Policía Nacional le dé un resguardo correspondiente y proceda inmediatamente a una investigación. Eso es lo que se tiene que hacer. Por otro lado, algunas de estas personas, si es que caen en la tentación de tratar de solucionar el problema entregando esa cantidad de dinero, ese es un inicio, porque posteriormente irán incrementando la cantidad y la suma permanentemente. En la ciudad de Cuenca se dieron 3 crímenes, 3 muertes violentas hace 2 semanas. Una de ellas fue determinada por el fiscal de aquí de la ciudad de Cuenca, por uno de los fiscales, como un ajuste de cuentas. Se trató de un ciudadano decapitado, que se lo ubicó luego como habitante de Santa Rosa en la provincia de El Oro. En Cuenca hay una gran preocupación, pues hay un reconocimiento incluso de que Cuenca no está preparada para enfrentar a la gran delincuencia. ¿Qué es lo que deberíamos hacer como ciudad, coronel? Aquí apelamos a su vasta experiencia en materia. Básicamente, Cuenca lo que tiene que hacer es actualizar su plan de seguridad cantonal. Yo he revisado el plan de seguridad de la ciudad de Cuenca, porque dicto una maestría sobre planificación de seguridad en la Universidad Uniandes. Entonces, hemos revisado esa planificación, hay que actualizarla, hay que modificarla y hay que aterrizar en territorio, hay que tomar acciones territoriales y básicamente lo que se tiene que hacer allá es una mayor presencia disuasiva, que es algo que se está implementando en otros países y que creo que acá se necesita, más que todo porque los patrullajes que hemos venido observando, los estados de excepción que ha emitido el gobierno central, las acciones directas o indirectas que toman los GATS municipales, no han logrado cubrir las expectativas de la ciudadanía, ni tampoco han logrado reducir los niveles de inseguridad. Por lo tanto, hay que cambiar de estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Presencia disuasiva permanente. ¿Qué significa esto? Voy a poner el caso de la ciudad de Cuenca. Tiene que unirse allá bajo una planificación integral, personal del Ejército, de la Fuerza Aérea, allá no hay Marina, Policía Nacional,
la Policía Metropolitana y también empresas de seguridad que hayan sido debidamente certificadas, entrenadas, capacitadas y equipadas. Todos ellos compondrán con un comité de seguridad municipal, compondrán un equipo multidisciplinario que se llaman Fuerzas de Seguridad Antidelincuenciales con el propósito de realizar un patrullaje en territorio las 24 horas del día. ¿Por qué se dan estos incidentes? Porque la gran mayoría de patrullajes o acciones que realiza el gobierno o los GATS municipales son esporádicos. Son de cuarto de hora, media hora, una hora y salen de la zona, porque no hay gente. Al momento se trata con este tipo de sistema de masificar una presencia mucho más enérgica en territorio. En lo que respecta al pedido de Cuenca sobre las limitaciones que deberían imponerse en la cárcel de Turi, convirtiéndola en una cárcel exclusivamente regional, que sirva solamente para acoger a presos de esta región, ese es el sentido, y además ha pedido asumir competencias en el manejo de la cárcel. ¿Qué es lo que piensa usted? Que la cárcel del Turi sea una cárcel regional me parece correcto, porque cada espacio territorial debe controlar un centro de rehabilitación social, y eso me parece correcto. Que el municipio tenga competencias sobre el centro carcelario, discrepo sobre este tema porque el municipio tiene un sinnúmero de falencias y una más sería el tratar de colocar un centro carcelario bajo una administración que a mi criterio no ha dado buenos resultados. Otro tema que preocupa a las autoridades y a la ciudadanía en general aquí, que es la alta rotación de jefes policiales. Están aquí en el mejor de los casos, permanecen por periodos que puedan llegar a superar un año, pero en muchísimos casos la rotación es mucho más alta. Y esto sabiendo que la mayoría de quienes son jefes, llegan al comando de policía, son policías de otros sitios, no llegan al punto siquiera de conocer a fondo la problemática de aquí, de la ciudad, con este alto costo que significa este entrenamiento en la marcha de jefes policiales, también de mandos medios, incluso de gente de tropa. A poco tiempo son cambiadas. ¿Qué es lo que piensa sobre esa situación? ¿Cuál debería ser la planificación que hagan las autoridades con respecto a la actuación de los jefes en las distintas zonas en las que se divide el país? Yo creo que la modalidad que utiliza el ejército me parece la más adecuada. Son 2 años en funciones en cada una de las jurisdicciones, en las zonas o en las regiones donde están operando o en las ciudades donde están operando. Esto le permite tener una continuidad, tener un desarrollo de proyectos y también tener un conocimiento cabal de las amenazas que están presentándose en esa jurisdicción. Eso le va a facilitar el empleo de la unidad de una manera mucho más eficiente. Si hay rotación permanente de estos elementos, pues lamentablemente eso generará nuevamente un ciclo de preparación y un ciclo de entrenamiento permanente. Pero hay una cosa interesante. En el caso, por ejemplo, de los centros carcelarios, es necesario una rotación, es así permanente, para que no exista este nexo de relación, de familiaridad entre el guía penitenciario, entre el policía que está custodiando en los filtros y las organizaciones delictivas. Ese sí tiene que ser permanente, casi 2 meses o 3 meses, para poder evitar esta conexión directa con estos funcionarios. En el caso de las otras autoridades, es necesario mantener un tiempo mayor para que pueda verdaderamente efectivizarse los programas y proyectos que vienen a ser parte de esa planificación que traen cada uno de esos nuevos comandantes. Bien. Gracias, coronel Pazmiño, por habernos acompañado. No, gracias a usted. Muchísimas gracias. Un buen día. El coronel Mario Pazmiño es un experto en seguridad y desarrollo.